Reciban todos un saludo de nuestra parte, doctor Montalvo Suero, y de parte de la Universidad Teológica de Chalón. En este momento vamos a presentarle la unidad número 2 del curso de Consejería Cristiana. El mismo tiene por tema cómo aconsejar desde una perspectiva bíblica, y queremos invitar a aquellos que no se han unido todavía, que no están inscritos en este interesantísimo curso de Consejería Cristiana, que es el momento de hacerlo debido a la utilidad del mismo. Recordemos que en una primera unidad estuvimos presentando el contenido general de este curso de Consejería Cristiana y vimos algunos conceptos. La crisis, que es una situación de crisis, una dificultad, un trauma. Vimos la crisis como un evento relevante, profundo, trascendente, que provoca un cambio, implica la pérdida de la normalidad. Vimos la crisis como de una naturaleza súbita, inesperada, repentina. Y la crisis es una situación creada que, amén, muchas veces por circunstancias externas, otras veces por circunstancias internas, que crea inestabilidad e incertidumbre en las personas. No solamente vimos la crisis, también vimos los elementos de la crisis, las causas de la crisis como parte del desarrollo evolutivo, en este caso la teoría del desarrollo psicosocial de Erik Erikson, los mecanismos de defensa que tenemos ante la crisis desde un enfoque de Freud y las etapas del duelo de Elizabeth Kohler. Amén. Todo esto fue contemplado en una primera unidad. En esta segunda unidad estamos llamados a abordar básicamente el tema cómo aconsejar desde una perspectiva bíblica, que es fundamental para todos nosotros. Por lo tanto, trataremos los principios fundamentales de cómo aconsejar desde el punto de vista de la Biblia en situaciones de crisis, para lo cual hemos propuesto el siguiente objetivo. Primero, establecer un proceso bíblico para aconsejar en base al modelo de Jesucristo, a las personas, cómo Cristo ministró a las personas que estaban en necesidad y los factores de la efectividad del ministerio de Cristo. Mostrar cómo aplicar los principios bíblicos para aconsejar en situaciones de crisis y establecer cuáles son los factores principales que todo método de consejería cristiana debe, por lo tanto, tomar en consideración. Determinar cuáles son las barreras principales para ayudar a una persona en crisis, que esta es la parte número 4, y por lo tanto con esta última parte vamos a concluir esta unidad. Todo consejero cristiano está llamado a aconsejar desde una perspectiva bíblica, por eso que se llama consejero cristiano. Y por lo tanto, si nosotros queremos aconsejar desde esa perspectiva bíblica y tomar los conceptos fundamentales en el área de consejería, ya sea individual, matrimonial, familiar, de iglesia, la mejor forma de poder desarrollar ese enfoque bíblico es considerando la forma en que Jesús ministró a las personas en situaciones de crisis. Esto nos permitirá establecer un proceso bíblico para intervenir y ayudar a las personas, por lo cual es necesario hacer un acercamiento práctico, escritural, amén, mediante una exégesis correcta de las Escrituras. ¿Cómo Jesús ministró su labor con las personas? ¿Cómo fue? Primeramente vamos a ver los elementos en que Jesucristo ministró a las personas. Número 1, su labor fue un proceso. Jesús pasaba tiempo con ellos. Jesús les ayudaba a resolver sus dificultades. Se interesaba por ello. Veía el potencial de su fe. Cuando decimos que es un proceso, lógicamente todo consejero debe tener pendiente, debe tener muy presente que aconsejar no es un acto. Te encuentras una persona por pura casualidad y simplemente le das una exhortación, le das una arenga, le das un consejo de la palabra de Dios y luego no vuelve a verlo más.
Eso es tal vez predicar, eso es tal vez evangelizar de forma desorganizada por las calles porque no hay ningún tipo de seguimiento. En consejería las cosas no se hacen de esta forma. El consejero debe saber que cada persona que abraza, cada persona que recibe, debe trabajarla, debe ser un proceso, como el joyero que coge un diamante en bruto y comienza a pulirlo hasta darle la forma final. No es un acto, pues no somos dioses para simplemente con un chasquido de los dedos transformar el diamante en bruto en una gema preciosa. De esa forma, toda consejería debe entenderse por un proceso. No en una sola entrevista usted va a pulir ese diamante. No en una sola sesión usted va a pulir esa persona. Por el contrario, requiere varias sesiones. No podemos darle falsas esperanzas. Amén. De que simplemente vamos a orar por usted, ponemos su mano y listo. Eso no es consejería. Debe darle seguimiento. Debe reunirte con la persona varias veces durante un determinado tiempo hasta que observe mejoría en la persona que ya ha salido del proceso de crisis, y por lo tanto la labor del consejero es un proceso. Igualmente, Cristo, cuando trataba con las personas, no era simplemente un encuentro y ya, sino que Cristo dedicaba tiempo, se interesaba por las personas, veía el potencial de las personas y sabía cómo tratar a las personas. Esa es la primera característica de Cristo. Veía a las personas, ministraba a las personas como un proceso de crecimiento, un proceso en el cual ellos alcanzarían su mayor potencial humano, un proceso espiritual en el cual ellos se iban a redimir, se iban a establecer. Amén. Segundo, la segunda característica básica de Jesús es que tenía un enfoque de compasión. Todo su ministerio tuvo ese enfoque. Jesús se compadeció de las multitudes. Lo vemos en Marcos 6:34 y Marcos 8:2, cuando alimentó las multitudes. Pero no solamente eso, Jesús mostró compasión por personas individuales. El joven rico le amó, se compadeció de él en Marcos 10:17, y su ministerio en total fue un ministerio de compasión. Cuando pasaba por Naín, amén, vio esta viuda que llevaba el féretro de su hijo, su único hijo que había fallecido. Se condolió de ella, tuvo compasión de ella, paró las multitudes, amén, y también hizo un gran milagro resucitando al hijo de la viuda de Naín. Pero este fue un ministerio de compasión. Si leemos el Evangelio de Lucas o los evangelios en general, vamos a ver que prácticamente la mayoría de los milagros que Jesús realizó fueron motivados por la compasión, porque él se conmovía ante la situación, ante la crisis humana que ya sea hombre o mujer atravesaban, y por esta circunstancia. Amén. Por lo tanto, una de las principales características que debe tener todo consejero es la empatía. Y empatía significa nosotros ponernos en el lugar de la otra persona, sentir compasión por la otra persona, ser sensible ante el dolor del otro. Si no eres sensible ante el dolor del otro, entonces podemos decir que no tienes vocación para este ministerio, amén, de lo que es la consejería cristiana. El tercer elemento de cómo Jesús ministró a las multitudes es que también tenía un enfoque inclusivo. Sabemos que la iglesia no es inclusiva porque para ser miembro de la iglesia tenemos, por supuesto, que nosotros haber experimentado el nuevo nacimiento y habernos apartado de los pecados. Todos pueden venir a la iglesia, amén, pero para no ser aceptados como miembro se requieren ciertas condiciones, y por eso decimos que la iglesia es exclusiva. Pero cuando nosotros como iglesia, como cristianos, salimos a ministrar al mundo, esa administración es inclusiva. Significa que no podemos hacer acepción de persona, que no podemos, amén, no podemos nosotros discriminar a ninguna persona, formarnos prejuicio.
Y cuando Jesús ministraba por las calles de Jerusalén, por las calles de Galilea, amén, o por las calles de Capernaum, de Naúm, de cualquier pueblo de Galilea, Jesús no hacía acepción de personas. Aceptaba a las personas tal y como venían a él sin ningún tipo de reproche. Jesús no discriminaba, sino que los aceptaba, amén, sin ningún tipo de prejuicio. Y nosotros cuando ministramos, no importa la condición de la persona que estamos ministrando, si estamos o no de acuerdo con su conducta, tenemos que ver que nosotros nos estamos colocando en la posición de Cristo y en ese momento representamos a Jesucristo y por lo tanto tenemos que verlo como un hijo de Dios que está caído, que necesita ser alentado. Ver el potencial que tiene, ver de esa como el carpintero, que muchas veces nos preguntamos de tantas profesiones que habían, ¿por qué Jesús eligió ser carpintero? Y el carpintero tenía la cualidad de ver un tronco, de ver el tronco y en el tronco ver una obra perfecta, útil, acabada, de ver una roca y en esa roca ver el potencial que tenía acabado. Y cuando nosotros vemos a un hijo de Dios, a una criatura de Dios que está en las calles, que está en necesidad, amén, tenemos que ver el potencial en esas personas y tratarlo también en esa condición, no viendo la condición actual, sino el potencial, la transformación, la obra acabada que Dios va a realizar a través de él. Y por eso decimos que el enfoque de Cristo fue de compasión. Las personas que todos marginaban, que todos rechazaban, Jesús la aceptaba. Aquella mujer que estaba enjuagando los pies de Jesús, que decían los fariseos, si fuese hijo de Dios hubiese sabido que esta mujer es de mala reputación. Y Jesús le reprendió a ellos. Alabado el nombre del Señor. También vemos, amén, que otros ejemplos más en la Biblia, pero como no es un mensaje, sino una reflexión, un estudio, amén, que tiene que ver con nuestra forma de aconsejar, vamos a continuar con el siguiente punto. Aparte de ser un enfoque de compasión, el ministerio de Jesús tenía un enfoque inclusivo, aceptaba a las personas tal y como venían a él, sin reproche, amén, sin enjuiciamiento, porque iba a trabajar con ellos. Lo aceptaba como tal vez como una roca o como veía el carpintero a un tronco, viendo el potencial en el cual se iban a transformar o él iba a ayudar a transformarlos a través de su ministerio. Número 4, Jesús procuraba que las personas elevaran su autoestima. Y ya dijimos, aquellos que eran rechazados, que eran marginados, que tal vez los judíos, los fariseos no lo tomaban en cuenta por su religiosidad, Jesús los aceptaba cuando venían a él. Jesús lo trataba dignamente y eso es una primera cualidad que debe tener todo consejero cristiano. No importa si la persona es pobre, no importa si la persona es un mendigo, un homeless, no importa que sea un drogadicto, una prostituta, no importa la condición que sea. Lo primero es que comienza a tratarlo con dignidad para que él vea un trato diferente en usted. Trátelo, considérelo como una persona. Muestre su respeto, su afecto. Y Jesús lo trataba a todos con respeto. Le miraba como hijo de Dios. Le mostraba el valor que tenían delante de los ojos de Dios, elevando de esta forma su autoestima. Porque cuando Satanás ataca en una situación de crisis, lo primero que ataca es nuestra autoestima. Y cuando nuestra autoestima está bien baja, nosotros sentimos deprimidos en una situación que no podemos salir de esa crisis. Y para poder salir de esa crisis, hace falta restaurar nuestra condición interior. Ese ego fuerte se quebranta ante la crisis y ese ego tiene que ser restaurado para que tenga la fuerza de salir de la crisis. Y por lo tanto, Cristo trabajaba en el área de la autoestima de cada persona, le mostraba el valor que tenía delante de Dios. Igualmente nosotros como consejeros, por igual, tenemos que hacer lo mismo. Los sentimientos de autoestima, de valía personal, es muy importante desarrollarlo en los momentos de crisis. Número 5,
Jesús tenía una gran capacidad de relacionarse con los demás, de descubrir cuáles son las necesidades reales de la persona. Y eso lo vemos en las Escrituras. Jesús descubría rápidamente cuál era el problema real. El extravista de Nicodemo. Nicodemo tal vez fue ante Cristo con algunas inquietudes de las Escrituras, algunas inquietudes de la ley, porque era un maestro de la ley. Mas sin embargo, Cristo sabía cuál era la necesidad real de Nicodemo. Amén. Se encontró con la mujer samaritana. La mujer pensaba que su principal necesidad era el agua del pozo de Jacob. Mas Cristo le muestra que su verdadera necesidad es la necesidad espiritual, y hábilmente le presenta: si tú me pidieras a mí de beber, yo te daría a ti agua que salta para vida eterna. Así que comenzó el proceso de la consejería, y en ese proceso de consejería Jesús, con hábiles preguntas, comienza a sondear la situación espiritual y la confronta para que ella entienda, amén, que tal vez lo que piensa no es real y que tiene que cambiar su forma de vida, pero no de forma agresiva, sino con sutileza, con amor. Él lo estaba haciendo. Y en esa pregunta, cuando ella dice dame ver, simplemente le dice tráeme a tu marido. Y a la respuesta de ella, amén, le dice que es cierta, porque 5 maridos ha tenido y no eran de ella. Entonces ella recibe la gran oportunidad de examinarse, de evaluarse ante los ojos de Dios. Y muchas veces, consejero, tiene que utilizar la confrontación como un instrumento, amén, para que las personas se examinen a sí mismas y se evalúen cuál es su conducta y posición delante de Dios. Y Jesús, amén, hábilmente descubría el problema de las personas, pero no podemos descubrirlo si no nos relacionamos, no nos involucramos con esas personas. Jesús se relacionaba con individuos en diferentes niveles de profundidad y de intimidad. Por ejemplo, se dice de Juan, el discípulo amado, el cual se recostaba sobre el pecho de Jesús. Pero también Jesús tenía un círculo íntimo, Pedro, Jacobo y Juan. Pero aparte, Jesús tenía otro círculo más amplio, que eran los 12 apóstoles que él mismo había elegido, los cuales es importante, amén, ver la intimidad que Jesús tenía con ese grupo. Cada vez que ministraba a las multitudes, se reunía con los 12, y aparte los 12 les preguntaban a Jesús, amén, aquellos aspectos que tal vez en público Jesús no debía declararles, amén, instruyéndole, ministrándole, aconsejándole. Y así vemos en estos 12 hombres de Dios cómo Jesús llevó un proceso de capacitación, un proceso de sanación. Y así el mismo consejero debe ser paciente para llevar este proceso con todas las personas. Luego de los 12, amén, vimos que Jesús tenía diferentes niveles de relacionarse, niveles de profundidad, de intimidad. Luego de estos 12 eligió a unos 70 y los mandó a predicar la palabra. El grupo iba aumentando. Vemos después que después de su muerte y su resurrección, él se manifestó a un grupo de más de 500 personas que estaban reunidas. Y también Cristo en vida ministraba a las multitudes, 4,000, 5,000 personas. Y por lo tanto, Jesús tenía diferentes niveles de profundidad e intimidad para relacionarse con las personas. Igual nosotros tenemos que seguir ese modelo de Cristo Jesús cuando estamos aconsejando y cuando estamos ministrando a otras personas. Otra característica del modelo de ministrar de Jesús es que él procuraba que las personas aceptaran su responsabilidad en el proceso de recuperación. Y eso es importante, un punto clave en la consejería cristiana. Jesús puso énfasis en el compromiso apropiado de las personas. Cuando se encontró, amén, con la mujer que fue acusada de adulterio, simplemente después de ministrarle, muchas veces se hace la administración con palabras, otras veces sin palabras, amén, pero ella sintió ser ministrada por parte de Dios. No le dio un consejo, no le dio una arenga, amén, simplemente le puso a reflexionar sobre la situación que ella estaba experimentando, sobre su conducta. Y le preguntó,
¿Alguien te acusa? Al ver que nadie se acusa, amén, no le dio una cátedra de la ley de Moisés, no la recriminó por su acto inmoral que había realizado, simplemente le ministró amor, le ministró compasión, sintió empatía por esta mujer. La mujer sintió que Dios le habló a través de Cristo, que estuvo en la presencia de Dios. Y al final que Cristo entendió que ella estaba restaurada internamente, simplemente le dijo, vete y no peques más. Es un comportamiento apropiado después de una honda reflexión. Le preguntó a Bartimeo, ¿qué quieres que te haga? O sea, la persona es responsable de su proceso, no nosotros. Amén. Nosotros somos unos ayudantes, unos colaboradores. Pero salir de una crisis, amén, pensar de forma correcta, poner orden a mis ideas, poner orden a mis sentimientos internos para yo poder salir de esa crisis, elevar mi autoestima para salir de esa crisis, no es un asunto del consejero. El consejero es una ayuda, un medio que Dios le provee. Es un asunto de la persona, del aconsejado, que debe entender su responsabilidad en este proceso de recuperación. Le preguntó a Bartimeo el ciego, amén, si deseaba ser sanado. Alabado el nombre del Señor. Le preguntó al ciego del estanque de Betesda si deseaba ser sanado. A Bartimeo le preguntó, dime qué quieres que yo te haga. Amén. O sea que de una forma u otra Jesús comprometía a las personas a que ellos entendieran que estaban comprometidos con su proceso de sanación, con su proceso de recuperación. Otro elemento de Jesús en su ministración, cuando vemos el ministerio de Cristo, es que él alentaba a las personas, los animaba, les daba ánimo, los motivaba, alentaba su fe. Por ejemplo, en Marcos 10, 26 y 27, en uno de sus discursos, amén, Jesús le dice, tratando Jesús con el joven rico, amén, viendo que el joven rico se iba, amén, y se iba porque no quería cumplir tal vez las demandas o la confrontación que Cristo hizo, porque muchas veces la confrontación sale positiva y tenemos el resultado que queremos. Pero otras veces la confrontación no sale como nosotros deseamos, amén, pero que en ese momento no surten efecto, pero posiblemente en otro momento esa confrontación va a surtir efecto. Y después de confrontar al joven rico, este simplemente reaccionó no aceptando la invitación de Jesús, no reconociendo la sugerencia de Jesús, inclinó su rostro y se marchó. Y Cristo lo vio con tristeza como se marchaba, y dice las Escrituras que lo amó. Y por eso en ese momento, en ese contexto, Cristo dice, qué difícil es que se salve una persona adinerada, una persona rica, que más fácil pasaba un camello por el ojo de una aguja, amén, que un rico entrar al reino de los cielos. Los discípulos, escuchando esta expresión, le dice, entonces nadie será salvo. Y Cristo le responde, para los hombres imposible, pero para Dios sí es posible, porque todas las cosas son posibles para Dios. Marcos 10, 26 y 27. Lo que el hombre considera imposible, para Dios es posible. Les invitó a seguirle en el discurso del Monte de los Olivos, en Mateo capítulo 11, amén, verso 28, amén. También refirió Jesús esa invitación y le dijo, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros. Amén. Y en el discurso del Monte de los Olivos, Jesús le dice, no os afanéis por el día de mañana. Cada día tiene su propio afán. Bástale a cada día su propio afán. Y por lo tanto, confiad en Dios. Confiad, que confiáramos en Él. Y Jesús los alentaba continuamente, porque como seres humanos nosotros, nuestros aconsejados, necesita ser alentados. Es de gran importancia dar ánimo cuando aconsejamos en situaciones de crisis, pero que ese aliento tiene que ser sincero, tiene que ser real. Alabado el nombre del Señor. Cuando Jesús ministraba, tenía también diferentes métodos, amén, para tratar a las personas. A veces hablaba muy amablemente.
otras veces exhortaba, llamaba la atención, otras veces confrontaba fuertemente, siendo incluso brusco, otras veces no hablaba, sino que se expresaba por medio de gestos, de acciones, silenciosa conducta no verbal, como escribir, amén, en la tierra, amén, como guardar silencio, como una mirada simplemente, como un simple abrazo, como un simple apretón de mano. Son gestos, amén, son palabras no verbales, amén, una conducta no verbal que expresa mucho de nosotros. Y tenemos también nosotros que utilizar diferentes formas y métodos de tratar a la persona. Jesús utilizaba también varias técnicas para la instrucción bíblica. La instrucción bíblica no solamente es la exhortación pastoral. No es solamente la exhortación pastoral. Nosotros muchas veces confundimos el consejo o la administración o la instrucción bíblica con una sola técnica, exhortación pastoral. Jesús utilizaba la entrevista. Así como ministraba a grandes multitudes, también se encontraba con personas. Amén. Y cuando se encontró con la mujer en el pozo de Jacob, era una entrevista. Amén. Y cuando no solamente esto, cuando habló a Bartimeo, era una entrevista porque era una conversación personal con él. Cuando Nicodemo fue a solos de Jesús, fue una entrevista. Cuando fue a la casa de Zaqueo, tuvo una entrevista con Zaqueo. O sea que Cristo utilizaba mucho la entrevista, y en el Evangelio de Juan, amén, vemos como Cristo se reunía a solas con diferentes personas para ministrarle. En la entrevista personal, él daba consejo, afirmaciones directas. Él tenía, muchas veces usaba el método de preguntas dirigidas. Otras veces revelaba las escrituras. Otras veces usaba la lectura de las escrituras. Amén. Otras veces les hablaba por parábola. Y esas técnicas de Jesús comunicar la instrucción bíblica son de gran utilidad para nosotros hoy en día en la consejería cristiana. Pero sobre todo, Jesús se enfocaba en una paz interna. La paz como elemento espiritual de restablecer la comunión con Dios. La paz como equilibrio interno. Amén. Con uno mismo, que cómo nos afecta el perdón de Dios en el proceso de sanación. Tenemos que entender que Dios nos ha perdonado. La paz, él declaró en Mateo 14:27, la paz os dejo, mi paz os doy, no os la doy como el mundo la da. Jesús también transmitía confianza, transmitía seguridad en sus palabras, en sus gestos, en su conducta, en su serenidad. Jesús hablaba con certeza, con convicción, no vacilaba, no hablaba con tapujo, de modo incierto, generando dudas, confusión, incertidumbre. Jesús hablaba como quien tiene autoridad. Y finalmente el ministerio de Jesús tenía un enfoque salvífico redentor. ¿Qué significa esto? Jesús motiva a las personas a conseguir la plenitud de sus vidas mediante la redención personal. Jesús les ayuda a desarrollar sus capacidades y sus valías en base al perdón de Dios, en la comunión con Dios. Todo consejero debe estar consciente que el 99.9% de los problemas que confrontamos en consejería están relacionados de una forma u otra con asuntos del pecado. Cuando aconsejamos al inconverso, el problema principal es el pecado que impera. Y muchas veces cuando aconsejamos a los cristianos, el problema principal son las secuelas que ha dejado atrás una conducta pecaminosa. Y por lo tanto, tenemos que tener también un enfoque salvífico, redentor, procurando que la persona eleve su nivel espiritual. Y por esa razón, en la unidad anterior decíamos cuáles son los recursos principales que tiene, amén, que tiene el consejero cuando va a aconsejar. La fe de la persona. Investigue si es creyente. Y si es creyente, investigue cuál es su nivel espiritual, si ha alcanzado madurez espiritual, cuál es su firmeza en la confesión que ha hecho ante Dios. Y ayúdelo a afianzarse en la fe y ayudándolo en sus convicciones espirituales a alcanzar la madurez cristiana.
es la vía más certeza de poder esas personas salir de ese proceso de crisis. Por lo tanto, cada vez que Jesús se reunía con alguien, que daba un consejo, una exhortación, un mensaje, amén, su enfoque era salvífico, redentor, porque todo en una u otra forma está relacionado con el pecado. Incluso las enfermedades, aunque no son producidas directamente por el pecado, pero se originaron a causa del pecado. El sufrimiento, la muerte, no fueron creadas, amén, como castigo, sino que se originaron como consecuencia del pecado. Y es el enfoque salvífico, redentor, de que nosotros tenemos la capacidad de salir de la crisis, que Dios está con nosotros en la crisis, amén, y nos da la fuerza para hacer lo que Dios nos ama, amén. Eso tiene que ser entendido por el aconsejado. Pero también tenemos que ver en esa administración de crisis, y tenemos que ver cómo Cristo ministraba a las personas en el tiempo que estuvo por el mundo, ver también los factores de efectividad de Cristo Jesús. Usted dirá, es fácil para Cristo porque era el Hijo de Dios. Pero él también expresó que cosas mayores que las que él hizo, nosotros también haríamos. Por lo tanto, cuando pensamos en las cualidades que debe tener un consejero cristiano para alcanzar el éxito, generalmente acudimos a textos de psicólogos o consejeros experimentados, los cuales son muy útiles. Pero si deseamos alcanzar el nivel de éxito de Jesús, debemos acudir a la Biblia y considerar cuáles fueron los factores determinantes en la efectividad del ministerio de Cristo Jesús y nosotros apropiarnos de ellos. ¿Cuáles fueron esos factores que se distinguen en Cristo Jesús? Número 1, la comunión con Dios. Somos uno, Juan 10:30. El consejero debe tener pendiente la relación hijo-padre. Amén. Mental para nosotros ser apto para la consejería cristiana. La relación enfoca o norma su presencia. Yo tengo una correcta relación de Dios, entonces yo tengo la presencia de Dios. Hoy en día muchas veces buscamos su chequina, buscamos el poder, pero primero tenemos que buscar una relación con Dios. Amén. La unción, la autoridad es producto de la presencia de Dios y debe tener la presencia de Dios en tu vida. Cuando lo dijeron los primeros diáconos, dicen que eran llenos del Espíritu Santo. Amén. De sabiduría, de conocimiento. Y esas cualidades también se requiere el consejero, que tenga una comunión con Dios. Y esa comunión con Dios va a normar la presencia de Dios en su vida. No basta con ser hijo de Dios. Jesús también tenía comunión con Dios. Amén. Y esa comunión es que te identifica realmente como hijo. Ahí está la parábola de la vid verdadera. Unidos a Cristo podemos hacerlo, pero fuera de Él nada podemos hacer. Amén. Pero unidos a Él podemos llevar fruto. Pero si rompemos esa comunión, no podemos ser consejeros. Así que mantén tu comunión con Dios, que ese fue el principal factor de Cristo. Amén. Cuando ministraba a las multitudes, cuando ministraba a los individuos. El segundo factor en el éxito de Cristo era la obediencia a Dios. Un factor difícil. Amén. Jesús declaró en Juan 6:38, no busco hacer mi voluntad, sino la voluntad del Padre. Por ser hijo debía mostrar obediencia. La obediencia es la señal, la obediencia es la condición del hijo. Y como Cristo estaba llamado a glorificar al Padre, a hacer la obra de Dios en la tierra, también nos mandó a nosotros a glorificar al Padre. Y eso lo encontramos en la oración de Cristo en Juan capítulo 17. La obediencia, amén, es importante. Si somos consejeros, tenemos que andar en obediencia a Dios. Si somos consejeros, tenemos que cultivar la obediencia al Señor, porque ningún consejero que ande en reverdía está calificado para ser consejero delante de Dios. Así que tenemos que nosotros andar en una correcta relación delante de Dios. Y esa obediencia es que mantiene la relación delante de Dios. Jesús llevó una vida de fe. Amén. La fe nos permite poner en perspectiva todas las cosas que ocurren en el mundo. Amén.
La fe nos permite a nosotros recuperarnos en situaciones de crisis. Recordemos en Mateo capítulo 14, 20, 31. Amén, cuando describe que Jesús comenzó a caminar sobre las aguas y Pedro simplemente le dice: si eres tú, Señor, manda que yo camine. Y él le hace la invitación que venga a él, y Pedro comienza a caminar. Amén. Ahí tenía Pedro una perspectiva de fe, porque estaba caminando sobre las aguas, estaba caminando sobre la circunstancia, estaba caminando sobre el problema. No importa que sea adverso, no importa que sea contrario a la razón o al entendimiento humano, estaba simplemente obedeciendo la voz de Dios. Y en ese enfoque de obediencia, enfoque de fe, él estaba caminando sobre las aguas hasta que vino la duda a su corazón y comenzó a hundirse. Y Cristo simplemente le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y esa fue una confrontación directa que le hizo a Pedro para que él razonara. Amén. La duda muchas veces entra en nuestro corazón en los procesos de crisis, y tenemos, por lo tanto, amén, nosotros primero estar llenos de fe y llevar una vida de fe. No ponerle los obstáculos, no poner las imposibilidades, saber que Cristo todo lo puede, saber que Cristo todo lo transforma, que nada es imposible para Dios. Y a pesar de que nos escuchemos de nuestros aconsejados situaciones que sean difíciles, nosotros tenemos que tener siempre un enfoque de fe, así como Cristo la tenía, poner las cosas en la debida perspectiva. Por eso Cristo, poniendo las cosas en la perspectiva, le dijo a los discípulos: amén, no teman a lo que matan el cuerpo, sino porque el alma no pueden destruir. O sea, lo importante son las cosas espirituales. Y en consejería simplemente la gente se deprime, la gente se siente mal, la gente entra en un proceso de crisis por una pérdida material. Amén. Y si porque no tiene una verdadera perspectiva de fe, porque no quiso alcanzar un empleo, porque está desempleado, y las cosas materiales son las que más generan tensión, y esas tensiones lo llevan a grandes procesos de crisis. Y por lo tanto, poniendo al aconsejado, llevando al aconsejado, guiándole a que se ponga en una perspectiva de fe, él mismo podrá salir de ese proceso de crisis. El cuarto elemento del éxito de la efectividad de Jesús fue su vida de oración. Aún siendo hijo de Dios, Jesús oraba por largas horas de la noche, de la madrugada, y aún pasaba las noches enteras orando, como lo vemos en Lucas capítulo 6, versículo 12. Los discípulos generalmente le buscaban y no lo encontraban porque él estaba apartado a solas a orar. Se levantaba de madrugada antes que la población se levantara a trabajar. Muchos pescadores se levantaban a las 4 de la mañana, amén, para comenzar a preparar sus redes y salir bien de madrugada a pescar. Pero Cristo se adelantaba a todos ellos, amén, y buscaba la soledad de la noche, los lugares desiertos, y allí Cristo oraba. En el monte de la transfiguración, Jesús había retirado bastante camino para tener un lugar a solas para hablar con Dios y pasar la noche orando y orando a Dios en comunión con Él. La oración tiene un efecto terapéutico, un efecto psicológico, un efecto espiritual en las personas. Y el principal elemento de un consejero cristiano es no solamente que él lleve una vida de oración, sino que también enseña a orar al aconsejado. Así como los discípulos le dijeron: Señor, enséñanos a orar. Usted como consejero debe enseñar a las personas a orar, para que las personas aprendan a llevar sus problemas a los pies de la cruz, a los pies de Cristo Jesús, aprendan a confiar en Dios y aprendan que hay una solución a sus problemas. Amén. La oración es un efecto terapéutico enorme, de gran importancia, un instrumento útil en la mano del consejero cristiano. El ejercicio de oración nos permite superar la crisis, y este era el cuarto elemento, amén, del éxito de Jesús. Pero también tenemos un quinto elemento. Jesús llevaba una vida de autoridad, hablaba con autoridad. Eso todo el mundo lo sabe, no como los fariseos, los saduceos, los maestros de la ley, sino que este hombre habla como que él tiene autoridad. Pero ¿de dónde venía la autoridad de Cristo? Es fácil, lo dice Juan 12:49.
porque yo no he hablado mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que tenía que decir y lo que tenía que hablar. Así que el consejero de Dios tiene que estar llamado a hablar con autoridad, pero no por su propia cuenta, sino la palabra de Dios. En la palabra de Dios es que encontramos la autoridad, la certeza, la convicción, amén, de que la persona puede salir de la crisis y que esa situación está en las manos de Dios. Sexto, Jesús llevó una vida de servicio. Jesús procuró siempre generar un acercamiento con sus discípulos. Jesús declaró: el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Unas palabras célebres que se encuentran en Mateo capítulo 20, verso 28. Y asimismo enseñó a sus discípulos: mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse más grande, ser el mayor entre vosotros, será vuestro servidor. Así que el consejero debe saber que está llamado a servir. Amén. Quien elige la consejería cristiana, por lo tanto, debe tener vocación de servicio. Y estos fueron 6 elementos principales que, amén, que nosotros observamos que permitieron el éxito o la efectividad en la administración de Cristo Jesús. Número 1, llevó una vida de comunión con Dios. Número 2, Jesús llevó una vida de obediencia a Dios. Número 3, una vida de fe, un enfoque de fe. Amén. Número 4, Jesús llevó una vida de oración. Número 5, Jesús llevó una vida de autoridad porque se basaba en la palabra de Dios. Y número 6, Jesús llevó una vida de servicio. Viendo el ministerio de Jesús, los elementos del ministerio que nos enseñan todo un mundo de cosas en lo que es el área de la consejería cristiana, que muchas veces leemos los evangelios de forma superficial y no notamos el potencial o las enseñanzas que el mismo contiene. Ahora tenemos que establecer un proceso bíblico para aconsejar. ¿Cómo nosotros podemos aconsejar partiendo de ese fundamento? Partiendo del modelo de Cristo Jesús. ¿Cómo podemos establecer ese modelo? Gerald Engar, un terapeuta vanguardista, sugiere 4 fases en el proceso de aconsejar. Lawrence Brammer, psicólogo terapista también, autor prolífero, sugiere una lista similar, aunque un poco más amplia, de cuáles son las fases en el proceso de aconsejar. Porque recuerde que la consejería es un proceso. Así como Cristo tomaba tiempo para compartir con sus discípulos, nosotros también cuando aconsejamos es un proceso. ¿Cuántos pasos, cuáles elementos tiene este proceso? Ya sea Gerald Engar, Lawrence Brammer y como también Norman Wright, el autor del libro de consejería en tiempos de crisis. Amén. Nos sugieren algunas listas que son de gran utilidad y que se la vamos a presentar a continuación. Primero, el proceso de aconsejar. ¿Cómo debo comenzar? Número 1, acercamiento. Es la primera fase. Si no hay acercamiento, lógicamente, si no hay un encuentro, no hay consejería. Y el primer punto es acercamiento. Establecer una relación profunda. Establecer el contacto y comenzar a cimentar la confianza que debe existir entre el consejero y el aconsejado. Crear una relación, amén, de confianza entre ambos, porque es absolutamente necesario. Ese es el primer paso. Paso número 2 para aconsejar. Crear un clima de comprensión. Un ambiente de colaboración entre el consejero y el aconsejado. Con tus palabras, con tus preguntas, amén, con tu conducta, tú vas a colaborar a crear ese clima de comprensión. Debe entender el aconsejado que su recuperación no es una tarea de él solo, pero tampoco es una tarea tuya como consejero, sino que es de ambos. Y por lo tanto, en ese clima de comprensión que requiere la colaboración de ambos para superar ese proceso de crisis. Número 3, debes explorar los sentimientos, ideas y conducta del aconsejado.
En otras palabras, ser sensible a sus problemas, ayudarle a analizar sus propios sentimientos, sus experiencias y su conducta. Amén. Debes aprender a escuchar a la persona. Ese es el paso número 3. Paso número 4, categorizar el problema. Significa que debemos procurar clasificar ese problema. Cuando escuchamos cuál es el problema, tenemos que identificar si es una pérdida, la muerte de una persona querida, por ejemplo, porque hay diferentes tipos de pérdida, pero también puede ser, amén, la pérdida de un trabajo, del empleo, puede ser una pérdida material, amén, de algo que era de valor para esa persona, amén, o tal vez es un problema del ego, que se siente herido porque alguien le ofendió, amén, o es un problema de culpa, algo que cometió y que aún no se ha perdonado, se siente culpable, o es un problema de pecado, algo que está haciendo. Lógicamente, tan pronto comenzamos a escuchar al aconsejado, tenemos que en nuestra mente, amén, ir analizando cuál es la raíz del problema, irnos a la raíz, a estructurar la situación del aconsejado, amén, porque si no hacemos ese mapa de la situación, nunca podemos atacar, amén, atacar la raíz del problema. Así que el cuarto paso es categorizar el problema. Quinto paso, decidir el curso de la acción, es decir, determinar el procedimiento a seguir para solucionar ese problema. No es una solución rápida, amén, sino que es un proceso, porque lógicamente en ese proceso que atraviesa el aconsejado de crisis, salir de esa crisis también es un proceso y muchas veces llegó a la crisis como consecuencia de un proceso. Amén. Tal vez un proceso de desobediencia, un proceso de malas decisiones, un proceso, amén, de malos pasos que dio en la vida, pero para salir de la crisis hay que comenzar a sanar interiormente a esa persona y comenzar el proceso de la recuperación. Y hay que, por lo tanto, decidir cuál es el curso de acción. Por eso en consejería, para nosotros ayudar a las personas a salir en situación de crisis, es también un proceso largo. Amén, porque muchas veces requiere 2 meses, 3 meses, 6 meses. Amén, porque tenemos que estar seguros y aún en la última entrevista que hacemos a la persona tenemos que dejar la puerta abierta. Debemos saber cómo despedirnos con amabilidad a la persona y que cualquier condición, cualquier recaída, tiene las puertas abiertas, aquí estamos. Amén. O sea, no cerrar la puerta, ya terminé contigo, puedes irte. No es esa relación. No, la relación médico-paciente no funciona en consejería cristiana, sino la relación, amén, maestro-discípulo. Gloria al nombre del Señor. Y sexto, estimular la acción. Las acciones deben ser evaluadas por el consejero y por el aconsejado. Por lo tanto, tenemos estos 6 pasos en el modelo para aconsejar. 1, acercamiento, establecimiento de una relación profunda con el aconsejado. Número 2, crear un clima de comprensión y comienzas escuchando con atención, la técnica de la escucha activa. Amén. Un clima de comprensión, las preguntas que tú vas dirigiendo de forma sabia. Número 3, explorar los sentimientos, ideas y conducta del aconsejado, mostrar sensibilidad por la situación que está atravesando el aconsejado. Número 4, categorizar el problema, que es lo fundamental. Como el médico, que lo primero que hace es un examen y te manda a hacerte los exámenes en los laboratorios para poder categorizar la enfermedad. Asimismo, cuando tú escuchas a alguien con una situación que está atravesando, tienes que categorizar la situación para saber qué vas a atacar. Amén. Número 5, decidir el curso de la acción. Ese es el diagnóstico. El tratamiento, después del diagnóstico va el tratamiento. Ahora, ¿qué tratamiento vamos a seguir? ¿Cuáles pasos vamos a seguir para llevarte a la recuperación de la crisis? Y número 6, estimular la acción. Amén. O sea, vamos a comenzar a obrar, vamos a implementar estos medios, estos métodos y vamos a ir evaluando el progreso que vamos teniendo cuando implementemos esa acción. El modelo de Jesús también es útil
en estos pasos para la consejería cristiana. El proceso de aconsejar queda ilustrado en el encuentro de Jesús con los discípulos camino en Maús, que se encuentran en Lucas capítulo 24, verso 13 al 35. ¿Qué proceso siguió Jesús? Yo sé que muchos hemos leído este pasaje de las Escrituras. Amén. Y lo enfocamos, porque tiene muchos enfoques, desde un enfoque teológico, los enfocamos desde un enfoque bíblico, desde un enfoque tal vez hasta geográfico, hablando de Maús, de Jesús estaba de Jerusalén, salió en Maús, cuántos kilómetros había de Jerusalén en Maús, perfecto. Podemos enfocarlo desde un enfoque cultural, perfecto, pero ahora tenemos que enfocarlo desde un punto de vista, amén, del modelo de Jesús, los pasos que dio Jesús, amén, en el tratamiento con estos discípulos para llevarlos a ellos a una comprensión de quién era Él y qué estaba ocurriendo. Primero, nos preguntamos, ¿estaban acaso atravesando por alguna situación los discípulos que iban caminos a Emmaús? ¿En qué condición se encontraba? Confusión, duda, tristeza, amén. Y por lo tanto sí requería la intervención de Dios, sí requería la intervención de Jesús. Tal vez la situación que ellos estaban experimentando iba a llevarle a otros hechos más profundos, amén. Pero Jesús intervino a tiempo y a tiempo tomó carta en el asunto. ¿Cómo se ilustra en este encuentro de Jesús con los discípulos de Maús, los seis anteriormente en el proceso de consejería cristiana? Primero, el acercamiento. Jesús se une a ellos, camina junto a ellos durante todo el trayecto de Jerusalén hasta Emmaús. Y así nosotros tenemos que acercarnos a las personas que vamos a aconsejar. Ese es el primer paso de la consejería, el acercamiento. Establecer un vínculo, es decir, cimentar la confianza. Después que te acerca, debes crear la confianza. Amén. Establecer ese vínculo que debe existir entre el consejero y el aconsejado. Y Jesús establece ese vínculo a través de preguntas. Amén. De conversación con ellos, porque Él comenzó a conversar con ellos. El saludo acostumbrado, después el saludo, amén, le acompaña en la travesía, en el trayecto, pero también se involucra, amén, en lo que ellos, se interesa en lo que ellos están conversando o han venido conversando. Número 3, explorar las distintas emociones, sentimientos, ideas y acciones de la persona. Jesús mostró atención. Aunque sin duda no estaba de acuerdo con lo que estaba escuchando, tuvo paciencia, los escuchó. Jesús sondeaba sus sentimientos, sondeaba sus ideas, sondeaba sus dudas. Y mientras sondeaba todos los sentimientos, Jesús interviene con algunas preguntas. Uso el método de pregunta para seguir sondeando y obtener más respuesta y ir a la raíz del problema. Primero le pregunta, ¿qué prácticas son estas que tenéis entre vosotros? ¿De qué están hablando? Pero también, como nota su tristeza, Cristo simplemente les dice, ¿por qué estáis tristes? Como el consejero que dice, ¿cómo te sientes? Amén. ¿Qué siente con respecto a esta situación? Asimismo, Cristo explora los sentimientos de la persona, amén, de los discípulos de Emmaús. ¿Por qué estáis tristes? ¿Por qué está atribulado? Esa es la sensibilidad que tenemos que mostrar con lo que estamos aconsejando. Y solo también se va a los hechos para poder categorizar perfectamente bien. Dice, ¿qué cosa ha acontecido? Explícame lo que ha acontecido. Y así también tenemos que ir nosotros con preguntas sabias dirigidas, amén, a intervenir en ese proceso. Número 4, Jesús categorizó el problema. ¿Acaso el problema era que no conocían las escrituras? Dudamos, eran judíos, amén, y estaban versados en las escrituras. ¿O se trataba de un proceso de angustia, de confusión, que estaban nublando su fe y su visión? Lo más duro, lo más posible es que sí. Pero Jesús
encuentra cuál es el meollo. Jesús categoriza la situación y en Lucas 24:25 Jesús simplemente los confronta y les dice: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Y la confrontación es un elemento muy útil, pero muy delicado, porque debes saber el momento exacto de confrontación. Y si no estableces primero un vínculo, si no estableces las bases de la confianza primero, si no conoces al aconsejado, lamentablemente vamos a hacer un mal uso de este elemento que es la confrontación. Y después, quinto, Jesús traza un curso de acción, utiliza el método de confrontación y los conduce a preguntas, a considerar las escrituras y comienza a declararle todo lo que las escrituras decían de él. Los versos 26 y 27, no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Amén. Y desde Moisés, siguiendo por los profetas, declaraba todo lo que las escrituras decían de él. Vemos que Jesús también estimula la acción. Al llegar, Jesús acepta amablemente la invitación de ellos, entra en su casa y come con ellos. Y al terminar, ¿cómo se despide Jesús del encuentro? De repente algo extraño ocurrió, grandioso. Un milagro se produjo ante los ojos de ellos. Amén. El encuentro de Jesús con los discípulos de Maús termina en la trascendencia, el despertar, el cambio de visión, un nuevo enfoque, una nueva óptica de fe, una nueva posición de fe que termina en la aceptación de las perspectivas de fe que le presentaba Jesús. Y Dios es glorificado delante de ellos y fin a la tristeza, fin a la crisis. Ya no existe crisis entre ellos. Y así como Jesús, vemos los pasos en que Jesús ministró a los discípulos de Maús, así están trazados los pasos en que nosotros tenemos que ministrar a las personas en situaciones de crisis. ¿Cuáles son los principios bíblicos? ¿Y cómo aplicar estos principios bíblicos cuando aconsejamos en tiempos de crisis? En la consejería cristiana tiene tres principios fundamentales. Número uno, Dios ha hablado a cada aspecto básico de la naturaleza humana. Por esa razón, muchas Biblias vienen con algunos textos señalados, con una ayuda útil, y dice: cuando estés triste, te da varias lecturas. Cuando estés alegre celebrando, varias lecturas. Cuando pierdas a un ser querido, varias lecturas. Porque contempla toda situación básica del ser humano. Nacimiento de un niño, amén. La pérdida de un ser querido, la pérdida de un trabajo, toda situación que usted puede imaginar, ya está, que cree incertidumbre, que cree inseguridad, que cree inestabilidad, ya está contemplada en las escrituras. Y por lo tanto Dios ya ha hablado a cada aspecto básico de la naturaleza del ser humano. Dos, entender que la palabra de Dios y la obra del Espíritu Santo son fundamentales para todo cambio significativo y perdurable en tu vida o en la vida del aconsejado. La palabra de Dios y la obra del Espíritu Santo son fundamentales para todo cambio significativo y perdurable. Y oígase la palabra significativo, porque debe ser significativo el cambio, y perdurable, que se mantenga en el tiempo. Número 3, la Biblia tiene autoridad. La Biblia es relevante y suficiente para aconsejar. Ella nos da la comprensión de las personas y nos brinda los métodos para nosotros ministrar a la persona. ¿O acaso Cristo necesitó algo más que las escrituras para ministrar a las personas? ¿O acaso no fue exitoso la forma en que Cristo ministró y restauró a las personas en situaciones de crisis, de enfermedad, de problemas que ellos atravesaban? Y si la palabra de Dios fue útil a Cristo, ¿por qué nosotros creemos tal vez que podemos buscar algunos principios o métodos tal vez de la psicología o de la psiquiatría, amén, para implementarlo en la consejería? Y aún los que hemos estudiado psicología cristiana, entendemos que algunos métodos son útiles, amén, pero siempre deben ser permeados a través de la palabra de Dios.
o sea, estar de acuerdo con nuestras convicciones como cristianos. Y sin un método que vamos a implementar no está de acuerdo con nuestras convicciones cristianas, no debe ser implementado, no debe ser usado, porque la Biblia tiene autoridad suficiente. La Biblia es relevante, amén, para aconsejar. Ellas nos dan comprensión del aconsejado y también nos brinda los métodos útiles para nosotros aconsejar. ¿Cuáles son los principios bíblicos? ¿Cómo nosotros implementar esos principios bíblicos en la consejería cristiana? Vaya notando cuáles son los principios bíblicos, porque tal vez, amén, tal vez no son de gran utilidad, pero tal vez venga en una de las preguntas de la evaluación. ¿Cuáles son estos principios bíblicos? Número 1, escuchar. Santo el nombre del Señor. Aprender a escuchar. Ante los cuales surgen estas preguntas. Amén. ¿Qué debemos hacer en situaciones de crisis? ¿Qué decir o qué no decir? Y muchas veces cuando hay una situación de crisis, lo primero que nosotros pensamos es ¿qué vamos a decir? No, deje de pensar qué vas a decir. Comience a escuchar, aprende a escuchar. Amén. Con permiso. Uno de los problemas de los consejeros es que no saben escuchar, y mucho más los que son nuevos consejería cristiana. La mayoría de los pastores creemos que por ser pastores ya estamos capacitados para aconsejar. Por haber estudiado un curso de teología, tampoco estamos capacitados para aconsejar, o por conocer las escrituras, tampoco estamos capacitados para aconsejar. ¿Qué se requiere? La mayoría de los pastores al aconsejar tratan de hablar ellos. Creen que es una oportunidad para ellos hablar, para exhortar. Nos acercamos a la consejería con conceptos equivocados. Pensamos que lo que sabemos, que lo sabemos todo, que somos expertos. Amén. Y ofrecemos consejos tipo cátedra. Dime qué es lo que te pasa. ¿Cuál es tu situación? Explícame en cortas palabras. Amén. Y después de escuchar brevemente, interrumpimos. Explícamelo de nuevo. Amén. Yo sé cuál es tu situación. Esto y esto ya está resuelto. No, eso no es consejería. Amén. Asumimos una actitud incorrecta, estableciendo una relación de dominio, de obediencia, una relación pastor creyente. Y cuando un pastor va a aconsejar, lo primero que tiene que saber es que no está aconsejando en una posición de pastor creyente. Amén. No puede imponer, no puede dominar, no puede establecer su idea, sus criterios. Amén. Y por lo tanto, no sabemos escuchar. Entonces, ¿cuándo hablar? Si cuando vamos a aconsejar no podemos hablar, ¿cuándo hablar? Eclesiastés 3:1 declara: todo tiene su tiempo y todo lo que se cree bajo el sol tiene su hora, o sea, su oportunidad, su ocasión. Y por lo tanto, el versículo 7 agrega: hay tiempo de callar y hay tiempo de hablar. Y pone callar primero porque tiene más importancia callar que hablar. Y Proverbios 27:27 nos dice: el que ahorra su palabra, el que controla su palabra, tiene sabiduría. Y en Proverbios 10:19 dice: el que refrena sus labios es prudente. Y por el contrario, también nos dice este mismo texto que en las muchas palabras no falta el pecado. Por lo tanto, lo principal es aprender a escuchar. Escuchar es crucial. Quien no aprende a escuchar nunca será un buen consejero, pues esa es la función primordial del consejero cristiano. Santiago 1:19 declara: todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar. Proverbios 18:13 nos dice otra vez: el que responde palabra antes de oír le es fatuidad y oprobio. Y precisamente eso fue lo que ocurrió con los amigos de Job. Los amigos de Job buscaron un acercamiento con Job. Perfecto. Amén. Amén. Pero ellos fueron a Job con ideas preconcebidas, con prejuicio.
Cada cual creía saber la causa por las cuales Job estaba atravesando ese periodo de crisis profunda que tenía, y cada cual le ofrecía una solución a Job distinta. Amén. Al llegar ante Job no mostraron sensibilidad, no se sentaron a escuchar a Job, sino que vieron en ello una oportunidad para amonestarle, para exhortarle, para incluso reprenderle y llamarle al arrepentimiento. Hicieron todo lo que ningún consejero debe hacer: culpar al aconsejado de su situación, reprocharle, recriminarle. Los amigos de Job no escucharon el problema, no sondearon el corazón de Job, no sondearon sus sentimientos, sus emociones, sus ideas, no buscaron información a los hechos, sino que se llevaron de ideas preconcebidas y por lo tanto no fueron consejeros, sino que ellos hablaron antes de oír. Escuchar. ¿Cuál es la importancia de escuchar en terapia? Escuchar con genuino interés nos ayuda a establecer un vínculo fuerte con el aconsejado, cimentar la confianza. Escuchar nos permite sondear los sentimientos, ideas y hechos del aconsejado. Escuchar nos permite tener información útil del aconsejado y su problema, o sea, recaudar datos. Escuchar es mostrar sensibilidad por la situación del aconsejado, mostrar empatía, crear un ambiente de confianza, de colaboración. Escuchar con atención es parte de la terapia, es mostrar interés, respeto para el aconsejado, restaurar su ego que está maltrecho, ayudarle a reparar su autoestima. Escuchar es de gran importancia. Muchas veces escuchando, amén, ya la persona siente un alivio porque le estamos escuchando de forma atenta, amén, porque está sintiendo un respaldo emocional cuando nosotros escuchamos. Alabado el nombre del Señor, y ya siente cierta mejoría por el problema o el conflicto que está atravesando. Aspectos que hay que tener en cuenta para escuchar. No es lo mismo oír que escuchar. Escuchar es una técnica que se aprende, se llama la escucha activa. Peter Bookman identificó 7 aspectos que hay que tener en cuenta cuando escuchamos. La edad de la persona, el género o sexo de la persona, la educación de la persona, las experiencias previas de la persona, los sentimientos y emociones que está confrontando, amén, las expectativas futuras y objetivos o los principios, amén, ideas de la persona. O sea, estos elementos tenemos que tenerlo en cuenta cuando estamos escuchando. Cuando escucha, ¿qué no hacer? No te apresures a responder, no censures, no juzgues, no recrimines, no culpes, no muestre asombro, sorpresa, no muestre enojo, ira, desaprobación con tus gestos, con el tono de tu palabra. Amén. Cuando hablas, llegó el momento de hablar ahora. Dice Proverbio 15:23, la palabra dicha a su tiempo, cuán buena es. Espera el momento apropiado para hablar. Amén. Medita, analiza, toma nota, asiente con la vista, con la cabeza, con tu cuerpo. Amén. Muestra aprobación, apoyo, dale muestra de confianza y solo interrumpe o hable cuando sea necesario, prudente, oportuno, ya sea para corregir algo, para pedir más información, para animar a la persona, para indicarle una acción. Amén. Pero solamente cuando sea necesario. Cuando hables no sea impersonal, superficial, arrogante, apático. Los gestos y el tono de tus palabras pueden dañar la consejería. No pierdas el enfoque. Esta no es una oportunidad de exhortación o de cátedra. Ten paciencia, espera el momento para hablar. Los métodos de consejería bíblica son efectivos solo en la medida que permitamos que ayuden al aconsejado. De lo contrario, no lo son. Y cuando escuchas, cuando eres consejero, ten muy pendiente algo, que existe una ley de privacidad. Proverbio 11:13 dice, el que anda en chisme divulga lo secreto. Y esto nunca debe acontecer en consejería cristiana. Siempre ten presente que existe una ley que prohíbe divulgar la información de tus pacientes o de tus aconsejados, con pocas excepciones legales.
ni por sus nombres, ni por hechos que puedan sugerir a la persona de que tú estás hablando. No puede darlo como testimonio, incluirlo en una predicación, en una conversación con tus amigos, en una reunión. No se puede hacer nada. Por lo tanto, lo que tú escuchas en privado está guardado por un secreto profesional y debe permanecer en privado. No puedes compartirlo ni aún con tu propio cónyuge o con tu amigo íntimo. Es un secreto profesional y así debe quedar guardado. Primer principio bíblico, aprende a escuchar. Segundo principio bíblico, aprende a preguntar. Cuando hablamos, generalmente son preguntas que le vamos haciendo al aconsejado para buscar más información y se llama técnica de hacer pregunta. El consejero tiene varios medios para reunir información. El cuestionario, porque puede hacer un cuestionario, amén, para categorizar el problema, para saber cuál es la situación, que se lo da a la persona que lo llene, como hace el médico cuando usted va a una consulta por primera vez. Le dice, por favor, lléneme este cuestionario y usted llena el cuestionario. Las preguntas que hacemos son información y también la información periférica o conducta no verbal. Es significativo si el consejero se sienta muy cerca de usted o se sienta muy separado de usted. Amén, es una expresión no verbal. Si el consejero, amén, está moviendo mucho los pies o está moviendo un miembro del cuerpo, las manos, o que su vista es errática, son informaciones no verbales que usted va tomando en cuenta y le están hablando de la situación interna del aconsejado. Y esa información no verbal que no está escrita en ningún cuestionario, amén, le van a usted dirigir las preguntas. ¿Cómo se siente usted? ¿Está nervioso? Amén. Las preguntas nos permiten obtener más información incluso en el cuestionario, más que el cuestionario. No obstante, los nuevos en consejería tienden a usar de este recurso y hacen que el aconsejado se sienta incómodo, hasta molesto y a veces ofendido. Su técnica de preguntar deja mucho que desear, no es profesional, no está del todo pulida. En cada pregunta parece un interrogatorio policial, una inquisición, una acusación. Esto es entendido porque las preguntas hacen que los nuevos se sientan seguros y por lo tanto utilizan de forma inapropiada este recurso. Amén. Y en lugar de generar confianza, hacen lo contrario, inverso. Hay reglas para preguntar que tenemos que tener presente y que no podemos quebrantarla. Número 1, cada pregunta debe hacerse con un propósito y saber que es necesario. Obtener información, sondear los sentimientos, sondear las ideas, corregir algo grave, etc. Número 2, no se debe preguntar cosas innecesarias que distraigan de lo principal o que representen una pérdida de tiempo o que retrasen el proceso de la consejería. Número 3, se deben formular preguntas adecuadas que puedan brindar información y por eso se prefieren las palabras qué o cómo, que son las más apropiadas. Amén. Y nos lleva, por lo tanto, a evitar preguntas de respuestas cortas o evasivas como el por qué. No sé. Amén. Simplemente. Las preguntas deben ser formuladas de manera adecuada. ¿Qué y cómo son las mejores preguntas? Evite preguntas cerradas de sí y no. Amén. No transmita por el tono de tu pregunta mensajes no verbal como reproche, enjuiciamiento, rechazo, que hagan sentir incómodo al aconsejado. Haz la pregunta con gracia y prudencia. Haga la pregunta que sea relevante, que provean una información útil. Tenga presente que tanto lo que dice como lo que calla el aconsejado es una información útil. Porque muchas veces usted le pregunta algo, pero en ese momento con esa pregunta lo nota nervioso, alterado. Simplemente cambia la pregunta, amén, y continúa la conversación para tal vez en otro momento volver otra vez con la misma pregunta porque ya usted está identificando el problema. Eso que él rehúsa hablar, ahí puede estar el problema. Amén. Y esa técnica se llama avanzar y retroceder. Amén.
porque el asunto es que cuando llegue el momento que él esté preparado, nos va a hablar de ese tema y vamos a ayudarle a que se prepare con ese tema. Y ese fue el segundo principio. Primer principio, aprender a escuchar. Segundo principio, aprender a preguntar. Cuarto principio, tercer principio, aprender a motivar, a alentar. Gálatas 6:2 dice: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Dios. Y no hay mejor forma de hacer esto que alentar a los demás, de estimularlos. Aconsejar es animar a las personas a crecer, a desarrollar sus potencialidades como individuo. Animar, junto a la técnica de escuchar, representa los aspectos más importantes para ayudar a una persona a salir de una situación de crisis. Pero hay que saber cómo alentar. ¿Qué no hacer cuando motivamos? Cuando alentemos, debes evitar caer en lo rutinario. No hay problema. Todo irá bien. Debes evitar parecer falso. Las cosas van a mejorar. Debes evitar dar falsas esperanzas. Las falsas garantías son peligrosas, destruyen la confianza que tú has trabajado en ese momento. Motivar no es manipular, no es imponerte. Motivar no es chantajear, no es sobornar. Como por ejemplo, la tentación de Jesucristo en el desierto. Si tú eres el Hijo de Dios, eso es chantaje. Chantajeando. Amén. Haz esto. Amén. Si tú eres creyente, si tú eres sabio, no es chantajear, no es imponerte, no es sobornar, brindándoles tal vez promesas falsas, no es sobornar. Motivar enfatiza el desarrollo personal de las personas, sus potencialidades. ¿Cómo motivar entonces desde una perspectiva bíblica? Y esto es importante. Número 1, dele seguridad de que su problema no es exclusivo, único, sino que es más común de lo que creo piensa. Y eso es cierto, es correcto. Pero muestre confianza, seguridad en sus palabras, en sus gestos, en su calma. Número 2, dele seguridad de que su problema tiene una causa conocida y que tiene una solución apropiada y racional, no cosa extraña. Número 3, dele seguridad de que existen métodos y tratamientos prácticos y confiables para su problema, que aunque sus síntomas son molestos, no son peligrosos. Número 4, dele seguridad de que a pesar de su malestar, su incomodidad, de sus sentimientos, no se está volviendo loco, sino que son perfectamente normales para tales situaciones, que no es de preocuparse. Número 5, dele seguridad de que aunque pueda ser recaída, esto no significa de que su problema se esté agravando o que su problema no tenga solución. Número 6, dele seguridad de que Dios le ama, que conoce su problema y está a su lado en cada momento. Número 7, dele seguridad que su situación no es un rechazo de Dios ni un castigo por desobediencia, aun cuando muchas veces puede ser secuela del pecado, consecuencia de un pecado, amén, que se ha cometido, viejo que no ha sido perdonado. Tenemos nosotros que demostrarle que Dios no rechaza, a la persona por ninguna condición en que ésta se encuentra, y así lo vimos en el ministerio de Cristo Jesús. Con estos principios podemos nosotros motivar desde una perspectiva bíblica, real, precisa a las personas que estamos aconsejando. Número 4, aprender a mostrar empatía por las personas. ¿Qué es empatía? La empatía es también un elemento importante en la consejería cristiana. Así como escuchamos, así como preguntamos, amén, así como motivamos, también tenemos que mostrar empatía. La empatía es ver la situación a través de los ojos de la otra persona, es ponerse en el lugar del otro. Romanos 12:15 dice: gozaos con los que gozan, llorad con los que lloran. Gálatas 6:2, sobre que leímos anteriormente, sobrellevad los unos las cargas de los otros.
José es un ejemplo de un creyente que mostraba empatía por los demás. José descubre con facilidad el problema. José se relaciona con las personas. Amén. Y en esa empatía con los demás, José se acercó al copero y al panadero. Y José se acercó y le pregunta, ¿por qué está triste? ¿Qué le sucede? Y con ese acercamiento, ese vínculo de confianza que creó José, ellos se animan a contarle el sueño que tuvieron a José para que éste le dé la interpretación. La interpretación tal vez no se la da en ese mismo momento, sino que comienza y se pone a orar para que Dios le revele la interpretación de cada sueño. Y luego con la forma adecuada le va a donde la persona, donde el copero, el panadero, y le revela lo que Dios le ha revelado a él. José mostró empatía. José se preocupaba por la persona. Y muchas veces nosotros, estando en la iglesia, no nos damos cuenta cuando alguien está atravesando por una situación penosa. Amén. Porque simplemente no nos fijamos en esos detalles y tenemos que mostrar empatía. Joshua Lichtman describe los fundamentos, las funciones básicas de la empatía. 1. La empatía nos ayuda a aprender a la otra persona desde adentro. De este modo comunicamos a un nivel más profundo la aceptación de otro. 2. Por el canal de la empatía, amén, establecemos una relación de aprecio y simpatía. Es de todo cierto que la empatía nos sensibiliza para entender el problema de otros. Amén. Nos capacita para ayudarle, para trabajar junto en la superación de la crisis. La empatía es un comprender, es un compartir con el aconsejado. Requiere la capacidad de ir más allá de una simple relación médico-paciente. Y número 5, aprender a confrontar. Que es un principio que Jesús utilizó mucho. Amén, pero hay que saber cómo hacerlo. ¿Qué es confrontar? Confrontar. En consejería muchas veces debemos confrontar. No se trata de que el terapeuta, ¿qué es confrontar? No se trata de que el terapeuta o el consejero descubra nada nuevo al paciente, sino que le estimule a reflexionar sobre sí mismo. Tarea primordial en toda forma de psicoterapia o psicoanálisis. Se usa cuando existen desajustes entre la conducta del paciente y la percepción que se tiene. La confrontación es colocar al aconsejado frente a una realidad distinta a la que él pensaba o creía. La confrontación se utiliza para estimular un cambio de visión, un cambio de percepción e implica también un reto, un cambio de conducta. La confrontación es parte de la vida cotidiana que nos estimula a reflexionar sobre nuestra conducta. Y por eso decimos que cada vez que leemos las escrituras nos confrontan. Amén, nos estimulan a reflexionar y produce un cambio de conducta. Pero si no lo usamos correctamente, la confrontación, en el momento correcto, amén, y de forma correcta, el aconsejado podría reaccionar de una manera negativa. El consejero debe tener en cuenta que la confrontación no hace que la persona se sienta culpable o avergonzada. Amén. La confrontación no es un reproche, no es una reprimenda, no lo es. Amén. No es una crítica personal, no es un ataque a su persona, no es un chisme. El propósito nuestro en la confrontación es ayudar a la persona a que mejore sus decisiones considerando otros puntos de vista que tal vez él hasta el momento no ha contemplado. ¿Cuándo es apropiado usar la confrontación? William Graham dice, solo cuando se ha establecido la empatía, existe el clima apropiado para la confrontación. Norman Wright, el autor de Aconsejar en tiempos de crisis, considera que solo podemos usar la confrontación cuando consideremos que el aconsejado ya tiene la capacidad de ver y comprender un punto de vista distinto. En efecto, la confrontación debe tomar en cuenta una comprensión profunda de los sentimientos, de la experiencia del aconsejado. Debe tomar en cuenta la etapa también del proceso de crisis. En la primera etapa del proceso de crisis no se debe usar la confrontación. Tampoco se debe usar la confrontación durante las primeras fases de la consejería cristiana.
porque romperían el clima, amén, de confianza que se está cimentando, el vínculo, la relación de armonía y de confianza que se está cimentando. ¿Para qué es útil la confrontación? Se debe usar cuando es necesario explorar una oportunidad de cambio, para explicar las causas que impiden el crecimiento de la percepción, de los sentimientos, de la conducta y que nos impide avanzar. Cuando el aconsejado requiere una luz distinta que es necesaria para avanzar. Pero cuando no se hace apropiadamente, el aconsejado puede reaccionar de diversas formas, rechazando la idea del consejero, justificando, intentando persuadir al consejero de sus propias ideas, o minimizando la situación que no es tan malo como parece. Otras veces aceptando el punto de vista del consejero. Ojo, aún así tenemos que tener precaución, ser cautelosos, porque se puede tratar de una estrategia del aconsejado para él obtener su voluntad. Tenga presente que el estar de acuerdo conlleva una actitud de compromiso, un cambio de conducta, un cambio de comportamiento, conlleva un examen de su conducta de modo que pueda entenderse mejor a sí mismo y obrar de forma más consecuente con la realidad. Por ejemplo, de confrontación, cuando el profeta Natán confrontó a David en 2 Samuel 12, versos 6 al 14. La aceptación demanda honestidad, demanda sinceridad. Y muchas veces el aconsejado finge aceptación, pues en realidad está buscando apoyo a sus propias ideas. Y eso tenemos que tener pendiente. Y para concluir, vamos a analizar las barreras a la ayuda de las personas en crisis. Concluimos pues presentando las barreras más comunes a las ayudas a las personas en crisis. 1. La pasividad del consejero puede ser un motivo de contrariedad. Usted está escuchando, pero tenga cuidado con dormirse, tenga cuidado con bostezar, tenga cuidado con desesperarse, mostrar desesperación mirando el reloj, tenga cuidado con permanecer mucho tiempo callado sin hacer nada, amén, o tenga cuidado con la actitud dominante que pueda asumir. Por lo tanto, la pasividad del consejero puede ser un motivo de contrariedad en la consejería. Hay técnicas o escuelas de consejería que creen que simplemente usted tiene que dejar hablando a la persona que está en crisis y que se va a curar por sí mismo. No tiene que intervenir para nada, no tiene que sondear, hacer más preguntas, simplemente que ellos al desahogarse ya se van a curar, y eso no es cierto. No se van a resolver sus crisis con simplemente desahogarse. Son hechos más profundos, amén, en su interior que se ha quebrado y tiene que ser restaurado, y por lo tanto el consejero debe tener una actitud activa, y escuchar se llama el escuchar activo, y por lo tanto la pasividad es un problema grande. Número 2, la actitud dominante del consejero. 3, hablar de uno mismo inapropiadamente, de sus luchas, de sus éxitos, fracasos, de su familia, etcétera. En la consejería es para tú escuchar el otro, no es para ti, para tú poderte hablar de tu familia o de tus logros, de tu éxito. No, no es para ti. Muchas veces escucho predicadores que presentan un texto de las Escrituras y comienzan a hablar de todas sus proezas, hazañas, milagros, pero no están hablando de lo que dice el texto, de sus viajes. Y hoy en día, amén, eso puede ser preocupante que aún hoy en día lo tengamos, y mucho más preocupante que en la consejería cristiana también intentemos hacer tal cosa. 4, el preguntar demasiado como si fuera un interrogatorio, una inquisición. 5, acercarse demasiado al aconsejado que lo ponga incómodo. 6, establecer reglas confusas que ponen barreras. Por ejemplo, no llorar, pudiendo el aconsejado interpretar que llorar es malo, que es una debilidad. 7, mostrar indiferencia cuando el consejero debe mostrarse sensible a los sentimientos del aconsejado. Amén. 8, cuando el consejero escucha pero se mantiene callado por mucho tiempo, que eso es también pasividad. 9, actitud de ser demasiado condescendiente con el aconsejado, eso también es negativo. 10, las estrategias de presión exageradas, amén,
son obstáculos muy comunes en la consejería cristiana. Por lo tanto, una vez que nosotros hemos visto, amén, hemos contemplado cuáles son las bases para nosotros aconsejar correctamente, cómo aconsejar desde una perspectiva bíblica, que los hemos llevado, número uno, a través de cómo Jesús ministraba con las personas, cuáles son los elementos de la administración de Cristo Jesús. También lo hemos llevado a conocer, número dos, cuáles son los elementos de la efectividad del ministerio de Cristo Jesús con la persona. También hemos visto cuál es el proceso, cuáles son los pasos que tenemos que seguir en la administración de las personas, que lo vimos con los discípulos camino en Maús, cómo Jesús lo implementó. Y también hemos concluido que cuáles son los grandes principios bíblicos que tenemos que establecer en la consejería cristiana y que cada consejero debe dominar. Y por lo tanto, en esta segunda unidad de consejería cristiana, le hemos presentado las bases y los fundamentos de lo que es la consejería cristiana y cómo se practica la consejería cristiana. En una próxima unidad estaremos viendo otros principios fundamentales y estaremos viendo parte de ese proceso, amén, y de esa formación que estamos llamados a realizar. Por lo tanto, si no has tomado la primera unidad, amén, te pido por favor que tomes la primera unidad y que completen, amén, la evaluación de la primera unidad y también, amén, que hagas este trabajo, este ejercicio espiritual que te vamos a indicar, que el maestro te estará indicando en este caso, amén, para que tú completes la evaluación y pase exitosamente este curso diplomado de consejería cristiana. Un gran placer poder estar con ustedes en esta ocasión, poder compartir una vez más, amén, una unidad más, amén, de la consejería cristiana, de los grandes temas que tenemos en las Escrituras. Un gran abrazo y una gran bendición, esperando en Cristo Jesús que todo se encuentre bien y que pasen todos un excelente fin de semana sin la mayor contrariedad. Y recuerde, amén, Dios nos ama. Dios sabe toda situación que nosotros estamos atravesando y debemos ponernos en las manos amorosas de Él. Y como dijo, alguien dice que es la Biblia que dice, pero más bien fue Cervantes que expresó en su obra Quijote de la Mancha, que dijo, no cae la hoja de un árbol si no es la voluntad de Dios. Y es cierto, aún nuestros cabellos están contados y más valemos nosotros que uno de estas, de los lirios del campo o de unas de estas avecillas. Amén. Y somos de gran valor delante de Dios. No te preocupes, Dios conoce tu problema y nuestros problemas están en las manos de Él. Dios te bendiga y Dios te guarde. Una gran bendición para todos. Amén. En el nombre de Cristo Jesús.